Muy buenos días, jóvenes. Bueno, Buenos días. vamos a continuar para ir saliendo de nuestros compromisos, ¿verdad? Habíamos quedado que íbamos a más o menos a revisar lo que son las relaciones entre la fuerza cortante y el momento flector. Estas relaciones no se pueden concebir si no se tiene en cuenta también la relación carga-fuerza cortante, porque en primera instancia, desde el punto de vista estático, la fuerza cortante es una consecuencia de la aplicación de la carga, ¿no? Claro, depende, ahorita vamos a ver que la fuerza cortante básicamente depende de cierta característica, ¿verdad? Porque no toda fuerza, ¿no? O no toda carga, dependiendo cómo se está aplicada, va a generar la misma cantidad de cortante, ¿no? Que otras que dependiendo de sus condiciones puedan hacer fallar en dado momento el elemento. Claro, esto es ya estudiando la fuerza cortante desde el punto de vista de resistencia de materiales. Ahorita lo que vamos a hacer nosotros es básicamente entender el concepto de fuerza cortante desde el punto de vista estático, ¿no? Pero esto mismo sirve para poder comprender eh, este problema, ¿no? En el tema de resistencia de materiales, ¿no? Pues a ver, voy a poner un apuntador. Bueno, para poder hacer esto, básicamente lo que vamos a recurrir, nos vamos a fijar en la figura 711 para no estarle, para que sea un poco más gráfica. Aquí nosotros en la figura 711A tenemos una viga cargada, ¿no? De hecho, la viga, si se dan cuenta, está estáticamente determinada. ¿Por qué? Porque tiene un apoyo fijo y tiene un apoyo flexible, ¿no? O móvil, como usted le quiera llamar. Entonces, otra de las cosas es que la carga es una carga de tipo distribuida. Esta carga pues tiene esta forma, ¿no? De hecho, pues tiene esta configuración y sabemos que esa configuración está dada por metro lineal, o sea, en este caso por unidad de longitud. Bueno, el tema es de que al final nosotros podemos extraer un pedacito de la viga, ¿no? En este caso se saca un diferencial de delta X, ¿no? De la viga que es el tramito C', y en ese pedacito pues aplicamos lo que hemos aprendido de momento flector y fuerza cortante, ¿no? Vemos que para la carita, ¿no? Digamos, para el elemento del lado derecho, pues tenemos la fuerza cortante hacia abajo y hacia el lado, con relación al momento flector, pues tenemos en sentido y contrario a la manecilla del reloj, tenemos el momento flector, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿no? De la pantalla, pues tenemos básicamente el concepto, ¿no? Al momento que nosotros extraemos un fragmento de esa viga, básicamente lo que aparece es, para el caso que estamos analizando, aparece un pedacito de la fuerza cortante, ve usted que es en sentido contrario, ¿no? Entonces, el momento flector también es el sentido contrario de la otra parte, ¿no? Eso sin, para no perder, digamos, el concepto, ¿no? De análisis de la sección anterior. Otro de los aspectos importantes es
el tema de dónde voy a colocar la fuerza puntual. Aquí W delta X es básicamente la carga por unidad de longitud. Esta carga, al menos ahorita en el pedacito que nosotros agarramos, ¿sí? este, se sugiere, ¿no? Se sugiere, se coloque esta carga puntual a la mitad, a la mitad de la distancia, ¿no? En este caso, si esta mide delta X, este pedacito, de aquí a acá, que representa C', pues la carga puntual la coloquemos a la mitad, ¿sí? O sea, la mitad de esa longitud, ¿no? Delta X entre 2. Entonces, en base a eso, establecemos el lugar donde voy a colocar mi carga puntual. Pero todo esto que tenemos acá, o sea, el inciso A y el inciso B, básicamente nace de definición en base a la ecuación 7.1. Esa ecuación 7.1 sale de acá arriba, ¿no? Donde nosotros agarramos y empezamos a hacer sumatorias de fuerzas, si se dan cuenta. Aquí yo tendría fuerza cortante, pues va hacia arriba. Esta va, B más delta B, va hacia abajo. Y tenemos también menos W por AX, que es esta fuerza de aquí, ¿no? Que también va hacia abajo. Entonces, si aquí usted lo iguala a cero, porque recuerda usted que se están haciendo condiciones de equilibrio, pues básicamente nos queda esta expresión, ¿verdad? Esta de aquí. Eh, si a esta nosotros agarramos y despejamos de alguna manera menos WX, o sea que es la carga, entonces nos queda que es una relación de incrementos. Está el incremento de la fuerza cortante entre el incremento de longitud. Eso quiere decir que en dado momento las diferenciales de relación entre lo que es el cortante y la longitud de la viga, básicamente me está representando la carga. O sea, dicho de otra manera, como les dije hace ratito, ¿no? La carga, básicamente, en cuanto al cortante, guardan una relación, guardan una relación con la longitud del elemento. Eso quiere, más o menos, pongámoslo de esta manera. Si nosotros agarramos un pedacito de madera, ¿no? Y queremos mover un mueble, vamos a ponerlo así, y usted para poder mover necesita ponerle un apoyo. Si usted agarra una maderita pequeña, vamos a pensar que sea lo suficientemente gruesa, ¿no? Y para que no se fracture, ¿no? O supongamos ahora esa misma varilla, ¿no? De ese mismo diámetro, pero ahora la vamos a suponer más larga, ¿no? Entonces, es muy probable si nosotros rebasamos por cuestiones de resistencia de materiales, claro, en este caso no estamos considerando de qué está hecho ese material, pero la tendencia nos dice, mediante esta relación, nos dice que el cortante, básicamente, si se da cuenta, si usted despeja a DB, le va a quedar que es igual, de hecho lo pueden mirar acá arriba, le está diciendo que es igual a la carga multiplicada por la longitud, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que mientras más, si usted considera la carga igual, pero si aumenta la distancia, entonces estaría aumentando el cortante, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces eso significaría que para ese punto de apoyo, mientras más larga sea la vara, ¿no? Indistintamente que por cuestiones de trabajo pues le va a favorecer, pero para cuestiones de fuerza cortante, o sea, para cortantes, mientras más longitud tenga la vara a partir del punto de apoyo, básicamente hay más posibilidades de que el cortante haga fallar al elemento. Eso es lo que nos dice esta ecuación. Si usted la analiza,
va a ver lo que le estoy comentando, ¿no? Evidentemente, este tipo de ecuación, como es un diferencial, lo podemos nosotros integrar, porque vean usted, aquí en dado momento, pues tenemos una viga, la cual está cargada de manera uniforme, ¿sí? Y al momento si usted agarra y despeja DB, le quedaría más o menos así, como la que tiene en la figura 7.2. Casualmente ahí, en los problemas que les facilité, me parece que hay un problema que trata esto, pero lo plantea de otra manera. O sea, te dan primero la información de los momentos, ¿no? Al cual, me parece que así es, al cual está fallando el elemento y te piden calcular de cuánto sería la fuerza cortante para esas condiciones, ¿no? O sea, es como que es un trabajo de inverso, ¿no? Es de ir del final al principio, ¿no? No ir del principio a ver cuánto me da al final, sino es un poquito nada más de jugar con los valores. Entonces, dice aquí que la diferencial de la cortante, que es B, representa el área bajo la curva de carga C y D, ¿sí? Evidentemente, también hemos visto, ¿no? Que en cálculo integral nos enseñan que las integrales pues, representan áreas, ¿no? Principalmente. Y entonces, a uno de los puntos que hay que tener en cuenta en cuanto a la ecuación 7.1, que es esta, dice que es necesario señalar que la ecuación 7.1 no es válida en un punto donde se aplica una carga concentrada, como se vio en la sección 7.5. Recuerde que este es un dato importante porque, porque este tipo de ecuación siempre se va a aplicar cuando sean cargas distribuidas. Y por eso dice aquí que es necesario señalar que la ecuación no es válida, ¿ok? En un punto donde se aplica una carga concentrada. Todo esto es para cargas distribuidas. Otro de los aspectos es que dice aquí, dice, por tanto, las ecuaciones 7.2 y 7.2', o sea, esta y esta de abajo, solo se deben aplicar entre cargas concentradas sucesivas. Eso significa, así como la que estamos teniendo aquí, que tenemos un tipo de curva acá y luego le precede otra, le sigue, ¿no? De manera sucesiva, por decirlo así, tiene una, digamos, otra función, ¿no? Porque aquí estaríamos hablando de funciones, ¿verdad? Que estarían por unidad de longitud, ¿verdad? Entonces, la relación, la primera entre la carga y la fuerza cortante, la estaríamos nosotros calculando en base a esta relación, a la 7.1. Luego tenemos la relación entre fuerza cortante y momento flector. Igual, eh, sacamos una suma de momentos, ¿no? Y resulta ser que la suma de momentos nos da que las diferenciales de momento con relación a la longitud es igual al cortante, ¿no? Por eso les explicaba, les decía yo más o menos de una vara, ¿no? Porque pues al final, si usted lo mira indistintamente, básicamente lo que estaríamos generando en el punto de apoyo, pues posiblemente sería un momento, ¿verdad? Pero ese momento se traduce en una fuerza cortante. Normalmente, por eso le decía en la sesión anterior, normalmente los diagramas nos sirven para poder entender cómo es el comportamiento del elemento bajo estudio, ¿no? Entonces, esos diagramas de manera aproximada, porque hay que decirlo que por eso se aplican lo que se llaman factores de miedo, mejor dicho, factores de seguridad, ¿sí? Porque así le llaman los estructuristas, ¿no? Los estructuristas dicen, el factor de miedo, ¿no? El factor de miedo es para garantizar que no
que no vaya a fallar el elemento cuando esté operando. El factor de miedo normalmente lo que va a hacer es restringir. Si el cálculo te da 10, el factor de miedo te va a decir, ¿sabes qué? Aguanta 6, ¿sí? ¿Eso con qué finalidad? Para garantizar que realmente el elemento no vaya a fallar cuando esté trabajando. El factor de miedo no es darle mayor capacidad de carga al elemento, sino al contrario, reducir ese elemento desde el punto de vista técnico y económico, ¿verdad? Porque pues ahí está el aspecto, este, digamos, de sustentabilidad económico, social y ambiental, porque el hecho de que algo se caiga, vamos a poner ejemplo que ha habido muchos casos ahora en México, ¿no? Y en todo el país, en diferentes lugares del país, pues representa un daño ambiental. ¿Por qué? Porque normalmente cuando falla, digamos, la estructura que se esté construyendo, básicamente va a generar desechos. Esos desechos van a impactar de manera negativa a la cuestión ambiental, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la construcción del Tren Maya, nada más para que vaya quedando claro esto. Eh, no es nuevo porque fíjense que en todas las obras digamos, de tamaño considerable, a veces en términos que se conocen como términos de referencia en los contratos en las bases de concurso, se le pide al licitante que consideren sus precios, a veces vamos a ponerlo así, la limpieza del área de trabajo, vamos a ponerlo así, ¿no? Para que quede simple. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si tú, por ejemplo, en el trabajo que vas a realizar, tienes que hacer, por ejemplo, desmonte. O sea, el desmonte es el retiro de toda vegetación del área de trabajo. Entonces, ese desmonte, si te piden, ¿sabes qué? Me lo vas a tener que llevar a un banco de desperdicio, pues agarra y tú tienes que considerarlo. Pero ¿qué pasa en la realidad? Bueno, la realidad es de que si tú cotizas todos como te lo están pidiendo, pues tú te sales de valor de mercado. Son de las contradicciones que suceden en la vida real, ¿no? Te ponen cosas que no se van a realizar. Entonces, cuando ya, y eso está mal, ¿no? Eso es incorrecto, hay que decirlo, es incorrecto, es antiético, ¿no? Poner cosas que no, que ni siquiera la persona que va a revisar o va a evaluar esa propuesta no está considerando ese costo. Por lo tanto, evidentemente el proyecto, si vale, en la realidad vale 10 pesos, normalmente te van a entregar propuestas que van a rondar entre 5 y 7 pesos, hay que decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso el que está evaluando debería considerarlo, porque al final el daño ambiental, y ese es el problema que ha estado pasando, no solamente aquí, sino en todo el mundo, ha estado pasando eso mismo con la finalidad de abaratar costos, ¿de acuerdo? Aunque lo estén pidiendo, ¿no? O sea, nadie te lo va a hacer sin que nadie lo cobre, ¿están de acuerdo? Porque, pues, primero que nada, una empresa no es una hermanita de la caridad, hay que decirlo, ¿no? Porque tiene que cumplir con un término que se llama rentabilidad. Si una empresa no es rentable, pues no sirve, o sea, no es negocio. Entonces hay que decirlo de esa manera. Entonces, en dado momento, eso es lo que sucede en una realidad. Y ese es el daño, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En dónde está el daño en este ejemplo que les estoy dando? Bueno, pues normalmente saben qué hacen. Pues agarran y queman, ¿no? Queman, digamos, la vegetación se quema. Ahí a veces, no, pues que se incendió porque pues hubo un vidrio que pues empezó el incendio, ¿no? Pues al rato pues ya no hay nada, ¿no? No hay nada que transportar, pero en dado momento, en términos generales,
aunque la dependencia diga que le está pagando a la empresa, ¿no? Por trasladarlo, pues también la empresa le puso un precio de risa, ¿no? Le cobra, por ejemplo, si el traslado al banco de desperdicio te sale, vamos a ponerlo así, por tonelada, un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que eso vale, sino el precio por tonelada te sale 1 peso y tú te lo pusiste a 15 centavos la tonelada. Pues evidentemente cuando el banco se encuentre a unos 40 kilómetros del lugar donde están pidiendo que lleves ese material, pues no te va a salir a ti, o sea, como empresa, ¿no? Pero ya te dieron el contrato, ese es otro tema, ¿no? Pero al final el daño que se está generando es para todos. Y ese es el problema que nadie, en su mayoría, nadie se pone a pensar eso. Nada más se ponen a pensar, bueno, estamos fastidiando, ¿no? Estamos ganando el billete. Y al final, pues estamos generando problemas de otro tipo. Bueno, regresando otra vez este, tal vez no me entiendan un poquito, ¿no? Tal vez no me doy a entender muy, muy bien porque quizás hay temas que no desconocen. Pero recuerden esto, los ejemplos que les estoy dando, porque los van a ver muy seguidos cuando estén ya en el mundo laboral. Desafortunadamente es algo cíclico, es algo que no, aunque se tengan las mejores intenciones, a veces no, no se consideran esos aspectos. O sea, los consideran, aunque los tengan puestos ahí en papel, los consideran problemas menores según estas personas, ¿no? Pero la verdad es de que si te pones a analizarlo de manera seria, te vas a dar cuenta que no solamente te estás fastidiando, aunque tú estés diciendo, es que la empresa está ganando, sí, pero estás fastidiando a todos, a todos se están fastidiando. Bueno, entonces regresamos aquí y tenemos que la derivada del momento con relación a la distancia, dijimos, mientras más larga sea una vara, o quizás podría ser, mientras más corta sea esta vara, también puede ser, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo, había que hacer el análisis. El cortante que se estaría generando en dado momento por el tema de la aplicación seguramente de una carga, porque pues, digo, el momento no va a aparecer solito, ¿no? El momento tiene que aparecer por definición, tiene que ver con un producto vectorial de R por F, ¿no? Entonces, se tiene que... Está haciendo calor. Disculpa, es que tengo que abrir la ventanita. Bueno, y al igual que la ecuación anterior, pues esta se puede despejar y la podemos encontrar mediante esta relación, ¿no? MD menos MC, que son momentos flectores, con los límites XC y XD, ¿no? En dado momento, pues están limitados, ¿no? Y nos estaría dando el área bajo la curva de igual manera, ¿no? Pero aquí tiene algunas, pues unas recomendaciones, diría yo, ¿no? Yo las encerré para que usted las tuviera en cuenta. O solo es que se debe considerar que el área bajo la curva de fuerza cortante es positiva en aquellos lugares donde la fuerza cortante es positiva y que el área es negativa donde la fuerza cortante es negativa. Las ecuaciones 7,4 y 7,4 prima, que son estas dos, son válidas cuando se aplican cargas concentradas. Solamente cuando son cargas concentradas. Esta sería con cargas concentradas entre C y D, y siempre y cuando se hayan dibujado correctamente la curva de fuerza cortante. Sin embargo, dichas fórmulas dejan de ser válidas si se aplica un par en un punto localizado entre C y D, puesto que las fórmulas en cuestión no consideran el cambio brusco en el momento flector ocasionado por un par.
Véase problema resuelto 7.7. Bueno, es muy claro lo que dice aquí, ¿no? Es decir, ¿qué es un par? Pues según lo que recordamos de la teoría, pues un par básicamente viene siendo, digamos, no confundir lo que son los cortantes con un par, sino que son dos fuerzas que están aplicándose a una distancia que es igual, ¿verdad? Pero que están generando un momento, ¿no? No propiamente están generando un cortante. La diferencia entre el par y la fuerza cortante, porque la fuerza cortante, hay que decirlo, aparece como si fuera un par, pero realmente no es un par, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo claro, porque eso nos podría pues hacer tener una consideración errónea y evidentemente pues realizar un análisis incorrecto, porque hay que decirlo que el análisis que usted haga, no sé si se ha dado cuenta, porque puedo yo tomar un camino equivocado y obtener un dato, ¿no? Como todo en la vida, ¿verdad? Son decisiones, ¿no? Pero si yo me apego al aspecto teórico y hago caso de las recomendaciones que me están indicando, seguramente voy a evitar esos errores. Entonces, derivado de eso mismo, pues van a cambiar en dado momento mis criterios y de esa manera, pues hallar en dado momento el camino correcto, ¿no? Para la solución. Aquí rápidamente en la figura 7.12, que es el caso, ¿no? Tenemos una viga cargada de manera que la carga es una carga distribuida, ¿no? Ya no es una carga puntual, sino es una carga distribuida. Tenemos una carga que va desde A hasta B y la viga pues está estáticamente determinada, ¿no? Tiene una reacción en el extremo A que podemos decir que es fija y una reacción en el extremo B que es móvil. Entre A y B hay una longitud L, ¿no? Entonces, necesitamos calcular cuánto vale las reacciones en RA y en RB. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que hacemos básicamente es traducir esta área que está aquí, si se da cuenta, básicamente la pasaríamos a una carga puntual. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, usted sabe que, y aquí se maneja mucho el tema de aquí. Vamos a colocar en dado momento la fuerza concentrada a la mitad, ¿no? Así como nos muestra aquí, a la mitad ese, esta carga concentrada. Entonces aquí sería W por L entre 2. Aquí estaría la ¿cómo se llama? Eh, este, la carga concentrada, ¿no? Perdón. Aquí estaría la carga concentrada. ¿Cuánto valdría? Bueno, estaría aquí a la mitad, digo, entre L entre 2, pero sería W por L, ¿no? Sería la carga concentrada, aquí estaría W por L. Entonces, si es W por L, ¿cuánto vale cada reacción? Pues vale WL entre 2, ¿no? WL entre 2, eso valdría las reacciones en RA y en RB. Ya se acuerdan que habíamos estado viendo, vamos para que ustedes recuerden un poquito, en el caso de la carga de tipo concentrada, nos da una línea en paralelo, ¿no? Una línea constante, por decirlo así, para el tema de la carga, perdón, para el tema de la fuerza cortante, y para el caso de la carga distribuida, pues vemos que este tipo de carga básicamente vienen en línea inclinada. Vea usted, ¿sí? Esta línea inclinada, para el caso del momento flector, pues genera una parabólica. Aquí está, ¿sí?
Entonces, en dado momento, la ecuación, aplicando el mismo criterio de solución para este caso, así como se resolvieron este tipo de problemas, cuando se establecen las ecuaciones de cortante y momento flector, nosotros podemos establecer esas mismas ecuaciones para el caso de los diagramas de cortante y el caso de momento flector, ¿no? Aquí, en dado momento, se da cuenta el momento flector, pues es de tipo positivo, ¿no? Entonces, la viga, al estar concentrada de esta manera, básicamente muestra que tiene un valor máximo de momento flector, el cual va a ir incrementando hasta la mitad, según lo que vemos aquí, hasta la mitad un valor máximo de WL al cuadrado entre 8. Eso es el valor del momento flector. ¿Dónde se va a encontrar ese punto crítico? Bueno, el punto crítico se va a encontrar en la parte central de la viga, ¿no? Donde dice que es igual a L entre 2. En ese preciso momento, viéndolo de esta manera, básicamente tal pareciera que la viga quedaría pandeada hacia arriba, ¿no? Es decir, viéndolo de esta manera, esta viga estaría representada así, miren, así, como si la viga básicamente lo que hiciera fuera levantarse en la parte superior, ¿sí? Y esto, fíjense que esto es nada más como para que usted lo tenga en consideración. Si es observador, lo va a lograr ver. En las vigas, normalmente las vigas que se utilizan en losas de techo, que básicamente no es carga puntual la que lleva ahí, sino es una carga distribuida, porque la losa básicamente se emplea para tener cargas de tipo distribuida. Entonces la flecha, digo, perdón, la viga tiene un pandeo, vamos a ponerlo así, hacia arriba. No sé si alguien de ustedes lo haya visto, pero ese pandeo que tiene es una contraflecha, porque esa contraflecha va a servir para contrarrestar en dado momento la aplicación de la carga, ¿sí? En este caso, digámoslo así, el momento flector, ¿sí? En dado momento el momento flector va a ser contrarrestado al momento de que se le ponga la carga. Básicamente el momento flector estaría siendo contrarrestado, porque fíjense qué sucede si en dado momento no se, porque hay gente que ha pasado, no sé si en internet hayan visto memes, ¿no? De techos, de losas de techo, que luego están así como que se pandearon hacia abajo, ¿no? Quedaron así como colgadas. Y a veces eso sucede porque no se le mete en la parte de abajo. Normalmente eso pasa porque no se calza, y aparte la longitud de apoyos, ¿no? Es decir, el espacio entre apoyos A y B es demasiado grande. Entonces, al ser demasiado grande, pues evidentemente lo que va a pasar con este momento flector va a llegar a cambiar y va a pasar a ser negativo. Entonces, en ese momento, el momento flector, pues simplemente lo que hace es fastidiar la losa, ¿sí? Lo que se va a pasar es que se va a colgar. Entonces, lo que hacen normalmente es meterle en la parte de abajo a las vigas, le meten apoyos. Esos apoyos lo que hacen es no permitir que la viga, porque al momento que usted vaya cargando con las bovedillas y luego cuelen en dado momento la capa de compresión, que es la capa de concreto, básicamente lo que va a pasar es que va a colgarse la losa si no llega a tener acá abajo un sistema de soporte. Entonces,
ese sistema de soporte lo que garantiza es que la flecha de la viga siempre mantenga la losa básicamente pues nivelada, ¿no? En dado momento, nivelada. Y entonces esas vigas siempre estén haciendo a que el techo mantenga esa flecha positiva. Eh, Vea usted dónde podría quebrarse, por cuestiones de fuerza cortante, dónde podría cortarse más fácil el elemento. Pues tal pareciera que los elementos donde se encuentra la fuerza cortante más crítica, pues son en los extremos, ¿no? En la parte de aquí del punto A y en la parte B, ¿sí? De hecho son iguales, ¿no? Son iguales. Ahí es donde yo tengo los valores más altos de fuerza cortante. En la parte de en medio, fíjate que en la parte de en medio, si te das cuenta, la fuerza cortante es cero. O sea, básicamente que vaya a fallar el elemento por cortante en el centro, eso no va a ocurrir. Hay más posibilidades de que ocurra, que falle el elemento, ya sea positivo o negativo, fuera de su centro, ¿sí? Hay más posibilidades de que eso ocurra que en el centro, según lo que vemos en el diagrama. Por eso les decía que es importante la interpretación del diagrama, porque eso nos ayuda a entender en dónde puede llegar a fallar nuestro elemento. Esto, repito, esto es desde el punto meramente estático. O sea, la estática solamente nos está diciendo, ¿sabes qué? Presta atención en estos puntos que estoy yo indicando, ¿no? Ya cuando haces la revisión por esfuerzos normales y cortantes, ¿ok? Incluso esfuerzos tangenciales, toma la decisión de qué vas a hacer, de qué manera o qué método vas a emplear para poder reforzar en dado momento a la viga. Eso puede ser, todo puede ser, ¿no? Entonces, en el caso del momento flector, como es positivo, pues no es tan preocupante, ¿no? No sería tan preocupante. Lo preocupante sería que el momento flector tiende a ser preocupante cuando tiende a irse al negativo, ¿sí? Porque eso normalmente lo que va a generar es que el elemento se flexione, por eso es importante tener en cuenta claro, dependiendo, ¿verdad? Hay que decirlo también, pero uno de los aspectos más críticos es el aspecto negativo del momento. Si el momento, en dado momento, a ti no te favorece el que sea negativo, pues vas a tener que hacer correcciones o ya sea sustitución de elementos o reforzamiento de estructuras, ¿no? Pero esos son otros temas, ¿no? Básicamente ya, aquí lo que nos interesa a nosotros es básicamente desde el punto de vista estático, poder leer, poder interpretar el diagrama y poder decir, ¿sabes qué? Estos puntos son críticos, ¿no? De hecho, aquí, leyendo un poquito aquí, este es un ejemplo que presenta el libro, pero de los aspectos relevantes dice aquí, la curva de momento flector es una parábola, eso ya la vimos, ahí está, miren, es una parábola. El máximo valor del momento flector ocurre cuando X es igual a L entre 2, o sea a la mitad. Fíjate que el máximo momento flector, podemos decir, es cuando el cortante es cero, ¿sí? Si te das cuenta, el máximo valor del momento flector es cuando el cortante es igual a cero. Dice, X es igual a L entre 2, puesto que el cortante y por tanto la derivada del momento con relación a X es igual a cero. Para dicho valor de X, si se sustituye X igual a L entre 2 en la última ecuación, se obtiene el momento máximo, que sería igual a WL al cuadrado entre 8, ¿no? Entonces, pues, en dado momento, en términos sintéticos, o en términos sintético,
básicamente volvemos a lo mismo, una carga de tipo distribuida nos va a generar un cortante en diagonal y nos va a generar un momento flector en parábola, ¿no? Eso sería de los aspectos más relevantes y más importantes de este tipo de ejercicio. Bueno, aquí tenemos un problema resuelto 7.6 que tiene que ver con una viga la cual está empotrada, si se da cuenta usted está empotrada en C y está cargada mediante una carga distribuida W0, ¿no? Dice que aquí que se elaboren los diagramas de fuerza cortante y momento flector para la viga en voladizo que se muestra en la figura, ¿no? Esta viga, aquí la manejan con voladizo por el tema de que está apoyada en un punto, ¿de acuerdo? Pero también se conoce este tipo de vigas como empotradas. Empotrada, en ese caso del empotramiento, pues se encuentra aquí, ¿no? En esta parte de acá. Entonces, en dado momento, al estar empotrado, pues se puede realizar todo el análisis que hemos estado pues comentando, ¿verdad? O sea, realmente sería utilizar las herramientas que hemos estado viendo para poder obtener las diferentes ecuaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso del diagrama de fuerza cortante, para poder llegar al diagrama de fuerza cortante, pues necesitamos hacer de nueva cuenta lo que hicimos aquí, acá, ¿sí? Eso hay que hacerlo para poder determinar esas fuerzas cortantes, ¿verdad? En este caso, el diagrama, sí, este es el diagrama totalmente de cortante. Dice que en la primera parte, aquí, si se da cuenta, viene bajando. Haz de cuenta que forma como una especie de hecho, el área que aparece acá dice que vale 1/3 de W0 por A cuadrada, que esto representa, hemos aprendido que esto representa el momento flector, que es lo que tenemos acá arriba, acá abajo, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones, esta es el momento flector, que es lo que representa acá abajo, y esto equivale a multiplicar en dado momento un medio de W0, ¿no? A en dado momento por A, que al final sería 1/3, ¿verdad? Porque sería A cuadrada, había que checar cómo el área de esta parte de aquí, se había que calcular el área. Me parece que, a ver, a ver, vamos a ver si es creo que no tengo acá la de centroides. Bueno, si usted checa la de centroides para este tipo de área, le va a aparecer cómo se determina el área. Entonces, en base a esa es que se calcularía esa área, ¿no? De este pedacito. Esa está sencilla, ¿no? Esa sí creo que estamos de acuerdo. Porque aquí, este pedacito de aquí vale L menos A. Este vale L menos A. Voy a ponerlo, voy a rayarlo. Si aquí vale L, de aquí a aquí vale L y este pedacito de A hasta B vale A, este pedacito vale L menos A. ¿Ok? Ese pedacito es este pedacito de ahí. ¿Sí? Usted sabe que el área de esto es base por altura, ¿no? En dado momento la altura, ¿cuánto vale? Pues vale, en dado momento, dice aquí que nos vale menos un medio de W0 A por la longitud, ¿no? En dado momento L menos A, que es la que tiene usted acá arriba, ¿eh? Vea usted, este pedacito es este de aquí. Y este pedacito es este pedacito de aquí. Como le decía, solamente aquí, en dado momento, lo que hay que hacer es recurrir a las tablas, ¿no? Para determinar el área.
Y en base a esa área, básicamente lo que hacemos es calcular nuestro momento. Aquí ya sabíamos cuánto vale nuestro momento. Dependiendo la línea, pues le digo, si le da trabajo esto, usted lo que puede hacer es transformar esta viga a una carga puntual. Por ejemplo, esta viga se estaría transformando. Primero que nada voy a agarrar y vamos a transformar la viga, o para no estar haciendo tanto, ahí mismo, ¿no? Lo voy a poner en otro color nada más. Aquí la voy a transformar a color azul. Yo creo que sí, ¿no? Entonces se supone que aquí, en este de acá, me quedó todo choca. Vamos a ver si es cierto. Dice la teoría que esto lo debo considerar, ¿sí? En dado momento, ¿cuánto vale esta de aquí? Pues esta básicamente vale, es una carga distribuida, dice que vale WO y esta vale A, entonces quiero pensar que esta vale WO por A, ¿no? ¿No? Eso sería básicamente lo que vale este pedacito digo, la carga puntual de esta, ¿no? De aquí. Evidentemente, si se da cuenta usted, es un triángulo, ¿no? Ahorita voy a obviar, ¿no? Porque en dado momento la carga, o mejor dicho, su centroide de este triángulo estaría a 2/3, o mejor dicho, a 1/3 de aquí, ¿no? Estaría por acá, sería 1/3 de A, por acá más o menos. Pero vamos a ver, vamos a analizar, ¿no? Vamos a pensar que ahí estaría su centroide de esa área, ¿no? Vamos a ver, eh, vamos a ver, en términos, si yo en dado momento llegara, pues no sé, a lo mejor aquí hago un corte, ¿no? Vamos a pensar que ahí voy a ponerle 2 de entrada, ¿no? Vamos a ver si estamos de acuerdo todos ahí. Entonces aquí yo tendría el punto 2. Aquí yo tendría una carga puntual que vale W0. A. Ahí está. Otra de las cosas es que aquí ese pedazo de viga pues tendría esta, ¿no? Tendría B y tendría momento flector, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, si subamos las, este, ahí está. Si sumamos fuerzas, bueno, otra de las cosas que nos está faltando es esta. ¿De cuánto es la distancia que hay de aquí hasta acá? Pues esa distancia vale A si este pedacito
Voy a ponerlo aquí abajo, ¿no? Este pedazo vale X. Y este está colocándose a la mitad. Pues esto vale X entre 2, ¿no? ¿No? Eso es lo que valdría. Si hacemos suma de fuerzas, pues esta fuerza valdría WO. Le ponemos suma de fuerzas en Y. X no tiene caso porque pues sabemos que no hay, ¿no? No tenemos ni una fuerza en X. Yo, what is this? Vamos a poner que así sea positivo. Entonces esta sería negativa, ¿no? Aquí tendríamos también menos B. Y esto sería igual a 0. ¿Ok? Evidentemente, si se da cuenta, yo quiero que lo que sé, bueno, perdón, lo que yo quiero es que usted observe, ¿no? ¿Cuál sería la manera correcta? O qué, o no sé si logran ver o tienen alguna observación de lo que estamos haciendo o de lo que estoy haciendo principalmente, ¿no? ¿Qué pueden comentar respecto a esto? Ahora, considerar, por ejemplo, esto. Acuérdense que hablaba yo de hace ratito de un área, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Pues el área de un triángulo es igual a un medio. ¿De acuerdo? Es igual al área de un medio de la base por la altura, ¿no? Que la base vale A y ya, entonces sería W0, ¿no? Así. ¿Ok? El cortante pues sigue siendo el mismo, ¿no? El cortante sigue, de hecho lo voy a poner acá también otra vez para que usted lo vea. Y el momento flector acá. Entonces, si hacemos de nuevo cuenta la suma de fuerzas en Y, se va a dar cuenta usted que tiene menos W A, ¿verdad? Entre 2. ¿Está bien? Menos B, igual a 0. ¿Ok? ¿Eso con qué fin se lo estoy haciendo? Que usted visualice que aquí básicamente lo que vamos a estar utilizando es el área, ¿no? Es el área para poder determinar el cortante. Aquí el cortante, ¿cuánto dice que le da? Pues dice que el cortante aquí, en este punto, dice que vale menos un medio de WA, W0, perdón, WO, iba a decir, W0, A. ¿Se da cuenta usted? Despeje de estas dos ecuacioncitas, ¿cuál sería la ecuacioncita que nos daría este valor de aquí? Pues es la ecuacioncita que nos estaría dando eso sería esta, ¿verdad? Porque si usted despeja aquí B, le quedaría esta ecuación. ¿Sí? Sí es importante que lo visualice para poder tener claro qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para poder resolver? Porque habrán casos donde aquí le pongan, pues sencillito, ¿no? Un rectángulo, una sección que puede ser rectángulo se aproxima a un rectángulo y pueda resolverse de manera delta X, así como lo hice la primera, ¿no? Esta primera. Porque, por ejemplo, aquí en el caso de esta, aplica exactamente lo mismo. La distancia para el momento va a ser X entre 2
porque se va a estar aplicada pero vamos a ver si es cierto también, ¿no? Porque recuerde usted que el momento, yo le había dicho que esta fuerza, lo más seguro es que por el tema del centroide, vamos a ver si con el momento, vamos a resolver primero con azul. Ahí está. Ahora vamos a hacer aquí, suma de momentos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el primer momento, pues sería la distancia que hay de a partir de aquí a acá. Entonces, el momento sería O por A por X entre 2, ¿no? Eso valdría el momento. ¿Y cómo es el momento? Pues es positivo. ¿Ah? Luego el otro momento, pues es positivo también, más momento 2. Esto es igual a 2. Digo, es igual a 0. Ahí está. Ahora, resolviendo en el otro caso. En el otro caso, pues este es suma de momentos es igual a 0. Ahora, evidentemente, habíamos comentado que este de acá, este, este estaría básicamente ubicado, la distancia, ¿no? La distancia al elemento, acá serían 2/3, ¿verdad? Aquí, porque si usted recuerda, básicamente el centroide en un triángulo se coloca a 1/3 digamos, del vértice, ¿no? En este caso, del ángulo recto, se estaría calculando a 1/3, ¿no? Entonces me quedarían a mí 2/3, ¿verdad? 2/3. Entonces, podríamos decir, vamos a pensar aquí que a lo mejor sea necesario hacer, o lo puedo poner acá, espero no les vaya a confundir. De hecho, voy a poner acá la distancia. Si este vale X, aquí este valdría 1/3 de X, ¿no? Y evidentemente la distancia de aquí hasta acá valdría 2/3. 2/3. Vamos a ver cómo queda el asunto. Primero que nada es la fuerza, en un momento que vale WA entre 2 multiplicado por 2/3 por X, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo es el momento? Pues el momento, si se da cuenta usted, es positivo. O sea, si pone con relación al punto 2 se da cuenta que está girando en sentido antihorario. Entonces da 2/3 de X. Hay otra fuerza, pues ya no hay otra fuerza. O sea, el otro momento, pues es momento 2 que también es positivo.
Entonces, si nosotros empezamos a hacer operaciones acá, se va a dar cuenta usted que 2 entre 2, pues queda 1, ¿no? Ahora, X llega un momento en que X llega a la frontera de A, ¿no? Entonces quiere decir que aquí se vuelve a X. Entonces, si se da cuenta, el momento flector acá, a menos M2, el momento flector, despejando M2, ok, este pasaría a ser negativo, o sea, este pasa de ese lado, entonces le queda menos W0 A cuadrada, si se logra ver, ¿verdad? Entre 3. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos en el momento. Es por eso que el momento aquí nos está dando esta expresión, ¿no? Para el caso, pero la ecuación en sí, la ecuación, si se da cuenta, la ecuación para utilizando X, o sea, la ecuación le va a quedar de la siguiente manera. Pues le decía que se necesita hacer la ecuación para que en dado momento usted pueda eh, trabajar, ¿no? En dado momento. Por ejemplo, acá hay otra situación igual aquí, por ejemplo, W aquí por A. Claro, lo calculé para el momento más en el punto A, pero la ecuación esta, básicamente se da cuenta si este pedacito que vale X va a llegar a ser A en dado momento, entonces aquí el cortante para el tema que tenemos acá valdría esta ecuación despejando, a veces no se me... El cortante de esa ecuación va a valer B es igual a menos W o sea, la carga inicial, ¿no? De lo que valga esa carga inicial por el valor de X, ¿sí? Entre 2. Ahí está, entre 2. Me quedó muy abajo, pero 2, no sabría confundir. Ahí está. Vea usted que el cortante lo puedo calcular para toda esta función, ¿no? Solamente es ir alimentando esta información acá y le va a ir describiendo esta ecuacióncita. Digo, esta curva. Esta le debe describir esa curva, ¿no? Digamos que este tipo de línea se lo va a dar este tipo de ecuación. Ahora, aquí en el momento flector aplicamos lo mismo de hace ratito, ¿no? Lo hicimos con el cortante. Se da cuenta del momento flector, la ecuación general para de aquí hasta acá, básicamente le quedaría como menos W, ¿ok? Por A, o sea, el valor que tenga A, o sea, la distancia que tenga A, no sé cuánto vaya a tener A, multiplicado por el valor de X. Porque X, recuerde usted que X va a tomar el valor de A llegado al punto B, pero mientras eso no pase, X va a ser X. Entonces, al final, eso dividido entre 3, ¿no? Ahí está. Eso sí no cambia.
Entonces, en términos generales, el momento flector se puede calcular mediante esta expresión. ¿Sí? O sea, digamos que conoce este valor porque normalmente se le da, conoce esta distancia que también se le da, y conforme el único valor que usted va a ir suponiendo es el valor de x. Entonces, con el valor de x va a ir describiendo estos puntos de acá, ¿sí? Hasta que x sea igual a A. Cuando eso suceda, el momento flector toma esta forma, ¿ok? Que corresponde a este punto, ¿no? ¿De acuerdo? Y así se hace para todos los demás tramos de la viga, ¿de acuerdo? Evidentemente acá hay una herramienta que ya se visualizó, ¿no? Si usted ya calculó el momento flector acá, porque tal pareciera que el momento flector no cambia, de hecho, si se da cuenta, el momento flector, al momento de salir de aquí, lo que es la fuerza cortante, básicamente, como ya no hay otra fuerza, ese es otro dato importante que hay que tener en mente, seguramente ya se habían dado cuenta al momento de resolver sus problemas, cuando no hay una fuerza más allá de la última que hemos analizado, la fuerza cortante se mantiene, o sea, el valor de la fuerza cortante es igual. Es por eso que aquí la fuerza cortante se da cuenta, la fuerza cortante sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, si usted me preguntara de cuánto es la fuerza cortante entre B y C, pues la respuesta va a ser menos un medio de W0 por A, ¿de acuerdo? Pero como aquí la fuerza cortante es constante, aquí se está formando el área de un rectángulo. Entonces, el área debajo de la curva del cortante, según lo que dice la definición, va a representar al momento flector que se encuentra acá. Entonces, el momento flector, al momento que nosotros hacemos estas operaciones de cuánto vale la base y cuánto vale la altura, pues obtenemos este valor de aquí, ¿sí? Que es el valor de el momento flector, ¿de acuerdo? Pero si se le hace difícil hacerlo, puede recurrir a esta herramienta que acabo yo de usar, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener mis ecuacioncitas y poder describir cada parte de mi diagrama. Aquí el libro se lo explica de otra manera, pero es exactamente lo mismo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Ahora sí, como dicen por ahí, de la que usted desee. No sé si tengan algún comentario, jóvenes. Nada. Bueno, bueno pues vamos a, vamos a descansar unos minutos. Si les parece bien, a las 10:30 retomamos otra vez esto para que pues ustedes también, pues no sé, revisen qué dudas tienen, ¿no? Antes de pasar a otro tema, ¿sí? Porque realmente, si se dan cuenta, no está complicado. El detalle aquí, según lo que yo pues entiendo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, es conceptos. O sea, lo importante es de que usted entienda el concepto. Si entiende el concepto, ya lo demás es nada más meramente aplicación, ¿vale? Entonces, jóvenes, sí, no sé si siguen ahí o ya me desconecté o realmente no sé. Este, pues, no sé si tienen alguna duda o un comentario, jóvenes.
Por mi parte y por ahora no. Muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño break aquí y nos vemos a las 10:30, ¿no? 10 minutitos más para estirar las piernas, ¿no? Oxigenarse un poco y ya tomamos otra vez el tema de fuerzas en cables, que es un tema muy interesante también, puesto que esto se genera básicamente este, en, en cuestiones prácticas, es en la línea, por ejemplo, en las líneas de transmisión o en las líneas de, de energía eléctrica, se utiliza este concepto. Claro, muchas personas no se dan cuenta, pero están utilizando este concepto, ¿verdad? Entonces vamos a tomarnos ese tiempo, jóvenes, y nos vemos a las 10:30. ¿Sale? Voy por agua. Voy para los...
Adelante, ancianita. Muy bonito. Que cualquier humano haya visto. ¡Convéntete en tu casa, perra! ¿Escuchaste eso? ¡Vamos a acabar con ustedes, cabrones de mierda! ¡Tanto que no sabrán! ¿Cómo lo ni encontraste? cómo se llama! Nos encontró.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí en Fuerzas en Cables van a presentarse 3 casos, ¿sí? En Fuerzas en Cables. Una son cables con cargas concentradas, otra con cables con cargas distribuidas, otro que es el cable parabólico, ¿ok? Y un tercero que es un tema selecto, así le llamé yo, que se llama catenaria. Fíjate que la catenaria, como aquí lo muestro en la figura 7.4, básicamente es para el tendido eléctrico, ¿no? Precisamente, ¿no? Ahí es donde se puede ver más claro, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las personas que tensionan, por ejemplo, cables de teléfonos o cables de tipo estos de, ¿cómo se le llama esto? Estos cuates que son de Easy, de Telecable, todos esos cuates, deberían cuidar el tema de la catenaria, pero pienso que realmente no les interesa, ¿no? Sinceramente, no les interesa ese tema. Entonces, pues te das cuenta que pues a veces el cable pues está excesivamente colgado, esa es una, y la otra es, en ocasiones está excesivamente tensionado. Entonces, es un problema pues ya de otro tipo, ¿no? Pero al final no se cuida el tema de la catenaria. En el caso del tendido eléctrico, sí es importante, ¿no? Bueno, vamos revisando cada uno de los casos. Por ejemplo, tenemos el caso de las cargas concentradas. Ponga usted el ejemplo de un cable, ¿no? En el cual usted le cuelga a determinadas distancias de ese cable, le va colgando foquitos. Por ejemplo, ese sería un ejemplo de ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y por cada carga que se esté colocando, en este caso F1, voy a utilizar el F1, perdón, P1, P2 y P3, que son las cargas, pues va generando diferentes flechas. ¿Ve usted? Aquí genera una flecha, aquí genera otra flecha, aquí genera otra flecha, ¿ok? Y respecto al punto de referencia, vea usted, aquí está el punto de referencia, se están generando esas flechas. Entonces, además de eso, cada carga, pues con relación al punto de referencia, vuelvo a insistir, va a tener una diferente distancia. ¿Con qué finalidad vamos a hacer esto? Bueno, es simple, es ir manteniendo todo lo que es el cable, lo vamos a estar manteniendo en equilibrio. Y como hemos estado ya revisando algunos temas, necesitamos aplicar en dado momento algunas ecuaciones. Aquí está muy sencillo. Por ejemplo, aquí en la figura 7.13, considerando el hecho, dependiendo el tipo de conexión, vamos a ponerlo así, entre el cable C1, este cable, y el apoyo A, aquí seguramente está pues conectado, ¿no? Vamos a ponerlo así, está conectado el cable con el soporte, o ¿cómo no sería soporte? Sino sería el apoyo, ¿no? Con el apoyo. Eso puede ser mediante un pasador. Y recuerden ustedes que los pasadores en dado momento se van a representar mediante una reacción, mediante 2 reacciones AY y AX, así como se muestra aquí. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer nuestros diagramas de cuerpo libre. Y aquí es donde básicamente podemos utilizar el método igualito que habíamos estado trabajando. Dependiendo donde nos convenga, podemos ir haciendo pequeños cortes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ir eliminando algunas variables que no conocemos, porque normalmente a veces necesitamos encontrar
valores de fuerza. Y para poder hacer eso, necesitamos ir haciendo algunos cortes. Y esos cortes nos van a permitir, o secciones, seccionamientos, vamos a ponerlo así, ¿no? Digamos que esto es como un poquito de lo que vimos anteriormente, donde agarrábamos y cortábamos la viga y íbamos haciendo análisis por pedacitos, y un poquito lo que vimos en el tema de estructuras, ¿no? En el método de secciones. Es un poquito de esos dos, es una mezcla, diría yo. Entonces, en base a eso, por ejemplo, aquí en la figura 714, en el inciso A, se hace un corte en el punto D. Vamos a ver entre lo que es el punto C1 y el punto C2, agarra y se realiza un corte. Tras, vea usted, se extrae ese pedacito y aquí es donde yo voy a hacer mi cálculo, porque aquí ya pude eliminar, por ejemplo, tenía yo una, dos, aquí se ve más claro, una, dos, tres, cuatro, ¿no? Con estas 5, con estas son 6. Pues puedo ir eliminando ese problema mediante haciendo un seccionamiento que no va a afectar en nada. Lo que va a pasar es que entre el tramo C1 y C3, lo que va a aparecer va a ser un valor que se llama T. Esa tensión pues tiene esta dirección, o sea, tiene la dirección del cable. Entonces no tiene mayor problema. Entonces puedo hacer ahí el corte en exactamente un punto intermedio sin llegar a ser C2, porque si llega a ser C2, pues ya valió, ¿no? Ya tendríamos en dado momento el valor aplicado en P2, ¿no? O podría ser relativamente en C2 muy próximo a Y2, podría ser, pero el caso es tratar de encontrar las reacciones, ¿no? Entonces aquí se da cuenta, básicamente teniendo esto, nosotros podríamos estar haciendo, si quiero eliminar a este de aquí, podría estar haciendo el momento en A, y con el momento en A puedo saber cuánto vale esta fuerza, porque ya ve que va a ser P1 por X1, porque es la distancia. Y en dado momento, pues T se me complica, ¿no? T se me complica porque T básicamente tendría que saber cómo afecta o cómo trabaja con relación al valor de A, ¿no? Entonces, tengo que elegir dónde puedo hacer yo mi momento, porque mi suma de fuerzas aquí está sencillo, porque suma de fuerzas en X, pues tiene P1 a Y en el eje X, ¿no? Perdón, en el eje Y, perdón, en el eje y T, que sería básicamente como está inclinado, pues tiene dos componentes, ¿no? Tiene una componente en este sentido, en X, y tiene una componente en Y, ¿no? Entonces, en dado momento, pues se podría llegar a complicar un poquito. Pero esa situación la puedo resolver siempre y cuando en el aspecto, digamos, de configuración, yo puedo obtener esa información. Si no puedo obtener esa información, pues híjole, a menos para el caso del problema, pues sería medio complicado resolverlo, ¿no? Yo tendría que darles información para poder resolver. Otra de las cosas es que, vea usted, si ya, bueno, aquí ya me adelanté antes, ¿no? Pero aquí en la figura 714b, básicamente ve el ángulo, ese ángulo, aquí el ángulo de C2 a C3 nos está indicando que hay un valor teta, ¿no? Es lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Para poder sacar las componentes de T y poder resolver. En el primer caso, seguramente, quizás, si yo hago el momento en D, pues básicamente puedo yo resolver para estas tres, ¿sí? Puedo yo resolver para esas tres. Y para el caso de B, a lo mejor
me convenga, ¿no? Me convenga hacer el momento en C2. ¿Por qué me va a convenir hacer el momento en C2? Porque se supone que en esta primera ecuación ya a lo mejor ya calculé estas reacciones, ¿no? Pudo haber sido. Puede, aquí, si usted hace el momento en B, en D, perdón, se va a dar cuenta que el momento básicamente le estaría dando esta de aquí. También en X le estaría dando momento y este momento de acá le estaría también generando momento. Si usted hace suma de momentos, perdón, suma de fuerzas en Y, pues básicamente resulta ser que P1 AY y la componente de T, ¿no? En el eje Y deben ser igual a 0. Esa es otra ecuación. Otra de las cosas en X, pues AX y la componente de TX deben ser igual a 0. De tal manera que si se da cuenta, bajo esa condicionante, TX es igual a X, según dice aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí básicamente lo que hacemos es manipular en dado momento que la información para poder calcular las diferentes incógnitas que tengamos en el diagrama de cuerpo libre. Pero de manera sintética podemos decir que vuelve a ser lo mismo. Tenemos que plantear nuestro diagrama de cuerpo libre y a partir del diagrama de cuerpo libre empezamos a resolver, ¿no? Bueno, en términos generales, eso es lo que hay que estar revisando aquí en cargas concentradas. Luego tenemos cables con cargas distribuidas. Es el caso, por ejemplo, de que, por ejemplo, un tinaco, más o menos una tubería que esté sujeta, por decirlo así, que esté sujeta por un cable, ¿no? Que hay muchos casos de eso, ¿no? Cuando se tira un cable y a lo largo del cable se van poniendo pues tirantes, ¿no? Para que sujeten una tubería, por ejemplo. Entonces, la tubería, pues el peso de la tubería, pues es constante, ¿verdad? A lo largo de ella. Entonces, eso mismo se va suponiendo a lo largo también del cable. Ese es el caso de que nos está mirando en la 715, en la figura 715. ¿Cómo se analiza? Bueno, se analiza de la misma manera, solamente hay una variante. La variante es de que aquí se van a utilizar la ecuación 7.5 y la ecuación 7.6, porque está muy sencillo. Aquí se reduce el problema solamente a un sistema en el plano. No hay que estar rompiéndose la cabeza. Aquí me dice que T, que es la tensión aquí, que tengo una tensión hacia el lado. Vea usted que se agarró un pedacito, digamos que se agarró el tramo CD y el DB no aparece aquí en este diagrama, aquí en el inciso B. Pero en el inciso B yo extraigo ese pedazo y puedo en dado momento decir, hacia arriba tengo una tensión que lleva la dirección DB y hacia abajo tengo C, que en dado momento es T0, ¿de acuerdo? Entonces, en dado momento, T0 se está suponiendo en la parte inferior, digamos, tangencial a la curva. En ese momento se está suponiendo que esa T0 es horizontal, por lo tanto, no representa problema. Entonces, aquí, básicamente lo que se está generando es un triángulo vectorial. Entonces, tenemos T0, principalmente el sistema inicia aquí, ¿no? Básicamente vamos a voy a ponerlo en azul. Aquí. Perdón, aquí. Disculpa, una disculpa.
vamos viendo cómo está el asunto, ¿no? Básicamente, si usted mira, acá hay maneras de ver las cosas. Dice aquí que la tensión que se está generando acá en la parte superior, que es esta, es la suma del peso, en dado momento, lo que le comentaba yo, la carga que esté soportando el cable, más T0, que en dado momento esa tensión T0, vea usted hacia dónde está jalando, ¿no? Está jalando al cable de manera tangencial, porque aquí en el punto C se está generando una curva, ¿no? Digamos que aquí tenemos una parte circular. Entonces esa parte circular se está generando de manera tangencial. Entonces T0 normalmente lo vamos a considerar, en todos los casos, ¿eh? En todos los casos lo vamos a considerar horizontal. Entonces, si se da cuenta, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Este es otro concepto, ¿eh? Que no hay que estarse rompiendo la cabeza. Entonces, al momento de que se forma un ángulo de 90 grados, se da cuenta usted que pues, el triángulo vectorial se resuelve por sí mismo, ¿no? Entonces, aquí, en dado momento, el ángulo teta, que es el ángulo que se está formando aquí en la parte superior, en el tramo DB, voy a ponerlo acá, en este tramo. Ese ángulo teta que está acá, ¿ok? Ese ángulo de ahí básicamente me va a dar las diferentes componentes del triángulo vectorial. Se da cuenta, si hace usted el coseno de teta, básicamente queda T0 con la hipotenusa que es T. Aquí la ve, mire. Aquí está. Aquí nada más voy a poner para que usted lo vea, el despeje. Coseno de teta es igual a cateto adyacente, que vale T0, entre la hipotenusa. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si usted se da cuenta, otra relación de W, por ejemplo, si ve a W, la relación que lo va a hacer es seno. Seno de teta es igual a cateto opuesto, que vale W, entre hipotenusa, que está aquí mismo, ¿no? Entonces, para poder resolver ese tipo de problemas según la regla del paralelogramo, ¿verdad? Incluso ya hemos visto cómo se resuelven las resultantes. Eso tiene que ver, si se pone usted a observar, tiene que ver con el tema de la recta, ¿no? Más o menos, ¿no? No decir que es igual. Entonces, para poder buscar la resultante de T, o sea, lo que es T, pues básicamente sería aplicar Pitágoras, ¿no? Que es W cuadrada más T cuadrada, que es la que tenemos acá, pero como T representa la hipotenusa, pues básicamente T sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados formados en los catetos, según dice Pitágoras, ¿no? Entonces ve usted que T es igual a esto. Y el ángulo que estaría formando T, o sea, el valor de teta, ¿verdad? Que es un dato que pues a veces no lo conocemos, ¿verdad? Pero lo podemos establecer mediante la relación W entre T0, ¿no? Porque al final es la tangente, ¿verdad? Entonces se da cuenta, básicamente no tiene mayor complicación, solamente el concepto. Si usted entiende el concepto, no tiene problema para plantear un problema. ¿Sale? Luego tenemos el cable parabólico. El cable parabólico tiene mucho que ver con el cable con carga distribuida. Tiene mucho que ver. Solamente que cambia un poquito nada más. ¿En qué aspecto? Bueno, resulta ser que al momento que nosotros tomamos el pedacito CD, ¿no? En el caso del cable parabólico, la carga W va a estar dada por WX, ¿de acuerdo?
Es como tener el caso anterior, ¿verdad? Cuando se acuerdan que estamos estudiando el tema de las relaciones entre carga, fuerza cortante y momento flector. Pues más o menos por ahí va el caso, ¿no? La definición más que nada, cómo manejar el tema de carga, por ahí va. Entonces resulta ser que las ecuaciones que vamos a estar utilizando, se da cuenta, son exactamente las mismas. Por ejemplo, T, regreso tantito, era igual a esto, T cuadrada 0 al cuadrado más W al cuadrado, que W es la carga. Aquí la carga básicamente está dada por W, porque es una carga distribuida también, nada más que responde a una parábola. Entonces esto sería igual a W por X. Y otro de los aspectos que aquí no nos importó decir, bueno, a qué distancia se va a encontrar, eso no nos importó hace ratito. Aquí sí. Ya hay que ir pensando en que la carga básicamente va a estar localizada a la mitad, ¿no? Acuérdense que esto, cuando vimos centroides, en el caso de los cables, ¿verdad? Nosotros más o menos aprendimos a calcular en dónde se encontraba el centroide. Recuerda usted que en el tema de los cables, básicamente, más o menos vamos a tratar de aproximarnos mucho al centroide, ¿sí? Por cuestiones de ubicación, ¿no? Tal vez no sea algo así tan estricto. ¿Por qué? Porque es un método. Recuerden que esto ya es un método, ya es un procedimiento. Entonces, si usted sigue a pie de letra el procedimiento, solamente lo que tiene que hacer nada más es tratar de buscar mediante analítica esa, esa definición, vamos a ponerlo así, para que pueda resolver. Si no logra establecer esa relación, no va a poder resolver el problema, ¿sí? Porque al final le quedan ecuaciones así muy sencillitas, ¿no? Pero claro, hay que hacer esta chambita, ¿no? Aquí tenemos la necesidad de hacer suma de momentos en D, o sea, aquí. Yo al momento de hacer suma de momentos en D, lo que pasa es que esta parte de aquí queda eliminada. O sea, yo ya nada más voy a trabajar con estos dos, con T0 y con W. ¿Vale? Entonces, si se da cuenta aquí la ecuación, digamos la ecuación, ¿no? Quedaría WX, es el valor de la carga, multiplicado por la distancia que vale X entre 2. Ese momento, ¿cómo es? Bueno, pues es positivo, ¿verdad? Eso es lo que vemos acá. ¿Por qué? Porque el momento con relación a D, pues genera esta palanquita. Entonces, al momento de girar, pues da positivo. Por eso aquí la ecuación da positiva. Luego, en este otro caso, en el caso de T0, si se pone a ver cómo está la palanquita, pues la línea de acción va así. Entonces, la palanquita básicamente lo que está haciendo es que gire en sentido horario. En sentido horario, horario, pues ya se vuelve negativo. Entonces, el valor valdría T0 multiplicado por el valor de Y, ¿verdad? Porque esa sería la distancia. Recuerden que siempre van a ser formando 90 grados con la línea de acción, o sea, la línea de la fuerza, de acuerdo a esa distancia. Entonces aquí sería Y. Entonces, en base a esta ecuacióncita es que yo ya empiezo a resolver, ¿no? De lo que me pidan. ¿Sale? Entonces, básicamente, si se da cuenta, no tiene mayor complicación este asunto. ¿Cómo resuelve el valor de T? Bueno, el valor de T lo puedo resolver mediante esta relación, ¿no? Ya una vez encontrado los valores T0, lo más lógico es de que W se lo estén dando, ¿no? X, pues básicamente en dado momento va a ser la longitud, ¿no? La longitud del elemento, ¿no? En dado momento, ¿qué longitud? Aquí hay que tener claro algunos aspectos. Una situación es la distancia en el eje y otra es la distancia en el cable, ¿no? Ahorita es lo que vamos a ver en el caso del tipo catenaria, ¿no? Pero aquí,
vemos unas relaciones que tienen que ver con el cable parabólico. Por ejemplo, aquí lo que estábamos comentando hace ratito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Les dije, una cosa es la distancia X y otra cosa es la distancia del cable. Aquí está la relación. Aquí está. Dice que la distancia B, en dado momento la distancia en el cable, SB es la distancia en el cable, es igual a esta relación. ¿Sí? Para no estar, y eso viene de la figura 717. De la figura 717, ya van a las 11. Vamos a dejarlo aquí y en la siguiente clase, pues abordamos a veces el cable parabólico y ya lo volvemos a explicar para que no haya problemas. ¿Sale? Ya van a dar las 11. No sé si tengan algún comentario, jóvenes. No, profe. Bueno, espero no hacerles dormir, pero bueno, es necesario, ¿no? Bueno, ok. Nos vemos entonces la próxima clase, jóvenes. Pase bonita mañana. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestro.